Bueno, entonces, hoy 15 de febrero vamos a abordar el taller de español que tiene que ver con género narrativo. ¿Qué es narrar? ¿Quién me dice qué será narrar? ¿Ustedes qué entienden por narrativo, por narrar? Profesor, profe, contar. Contar, ¿sí? ¿Qué más? Profesor, contar algo que le pasó. Contar algo que le pasó, ¿sí? Pero usted calla. Bueno, entonces narrar es, como dice, relatar algo que nos pasó a través de un escrito. Este escrito se puede convertir en un video, se puede convertir en un audio, en una película. Muchos de los cuentos que ustedes, de las películas animadas, Como una leyenda, profe. como una leyenda, también como un mito. Por ejemplo, de pronto ustedes han escuchado hablar de Harry Potter. Sí, profe. Harry Potter es la película que se hizo a partir de un libro. Una señora en Europa escribió un libro sobre aventuras mágicas de un mago y alguien lo leyó, le pareció interesante y se conformó en una película que se llama Harry Potter. Muchas películas vienen de libros, entonces por eso es muy importante tener claro lo que es el género narrativo. El objetivo de esta guía es, me relaciono y caracterizo claramente en textos descriptivos y narrativos y lo utilizo para crear nuevos textos. Entonces recuerde que es importante leer muy bien y a partir de lo que leamos aprender a escribir, a inventarnos, a imaginarnos mundos posibles o mundos que están en nuestra imaginación, pero que los creamos a nuestro gusto. Eso se llama crear como tal narración. ¿Qué se va a calificar? Pues entrega oportuna producción, los trabajos para presentar y las actividades básicas. Entonces, a ver, alguno que me colabore leyendo aquí las actividades básicas. Yo, profe. Yo, profe. Yo, A ver, entonces, iniciamos con Esmeralda, que dijo primero, y ahí voy mirando quién va subiendo la manita. Inicia Esmeralda. Pero sale mejor el... Profe. Señor, ¿quién está hablando? No, el teléfono no trae. Va a hablar Esmeralda, ¿listo? Y después damos paso. Inicia Esmeralda. Actividades básicas, el cuento y sus partes. Dale. Actividades básicas, el cuento y sus partes. Los seres humanos hemos creado los cuentos para contar cosas que no somos capaces de decir de otro modo, cosas que a veces no se pueden explicar o que no se pueden entender, pero que sí se pueden sentir y sí se pueden vivir. Es maravilloso tener una hermanita para poder transmitir cosas especiales a personas especiales. Y es maravilloso poder sentir lo que se siente al narrar o escuchar escuchar un cuento. En esta guía socializaremos su estructura o partes y las Socializaremos. clases de su estructura o partes y las clases de cuentos. Luego desarrollaremos el planteamiento de actividades y finalmente la evaluación. Bueno, muy bien. Entonces, esta imagen. A ver, Julian, que iba a hablar. Léeme la primera pregunta. Julian. No te escuchamos, Julian. ¿Qué cuento te Julian, por favor, lee la primera pregunta. ¿Escuchas? ¿Qué cuento te recuerda esta imagen? ¿Qué cuento te recuerda esta imagen, Julian? Blancanieves y los 7 enanitos. Listo. A ver, Johan, que también alzó la mano para hablar. La que sigue. ¿Cuál es tu cuento preferido? ¿Cuál es tu cuento preferido?
Profe, yo quiero hablar. Espera que responda Johan y ya te paso Heidi. Y después Nicolás Luna. Profe Harry Potter. Harry Potter. Listo. Heidi, ¿qué ibas a hablar? ¿Cómo? Léeme, por favor, Heidi, otra vez, que no te escuchamos. ¿Cuáles son las partes de un cuento? Son inicio, desarrollo y desenlace. Bien, inicio, desarrollo y desenlace. Y Nicolás Luna, léeme la última pregunta. Luna, léeme la última. ¿Alzaste la mano? Señor. Yo, profe. Léeme la última pregunta, la que está subrayada. ¿Cómo se clasifican los cuentos? Bueno, ¿cómo se clasifican los cuentos? Entonces, ¿ustedes cómo creen que se... Bueno, ahí está una explicación de cómo creen que se clasifican los cuentos. El año pasado, en años anteriores, cuando estábamos en preescolar, bueno, en preescolar, luego en primero, en esos grados, lo importante es que ustedes leyeran y comprendieran qué eran los cuentos. Ya como estamos más grandes, en quinto, vamos a ver cómo se clasifican esos cuentos, porque todos los cuentos no son iguales. Importante acá, lo que nos dice este diagrama, que dice que el cuento es una narración corta sobre hechos reales o imaginarios en el que participan personajes de diversas clases. Está escrito en prosa. ¿Qué quiere decir en prosa? Pues que no está en verso, está escrito en un párrafo normal, como cuando escribimos cualquier texto formal o cualquier carta, se llama prosa. ¿Qué es diferente a la prosa? ¿Cómo se escribe? Pues sería en forma de poema, en verso, se llaman verso, que sería lo que trabajamos la vez pasada, que eso ya tiene que ver con poemas, con poesía y con canciones. Pero los cuentos como tal están en prosa. La estructura que nos decía Heidi, inicio, nudo y un desenlace, y los elementos tienen que tener personajes, un tema, narrador, tiempo y lugar. Bueno, aquí podemos ver esa clase de cuentos. Hay distintas clases de cuentos. A ver, Jurien, dime, ¿qué quieres hablar? ¿Alcanzas a ver en la cartilla? ¿Cómo así, profe? Dime, o sea, todos los cuentos no son iguales. Hay muchos tipos de cuentos. ¿Ustedes pueden ver tienen la guía a la mano? Yo sí, profe. Yo sí, Ah, profe. bueno. ¿Cuántos tipos de cuento hay en la guía? 3. 3, miremos a ver. 4. Vamos 4, a- profe. Ahí nos presentan 4. Este que está aquí en la parte superior, este que está aquí, ¿a qué hace referencia? Policianos. El que está encerrado en el óvalo. De un planeta. Un planeta. Señor, Oiga, parió quieto. de ciencia ficción. Pues yo mal ahí, pues yo la idea. Adrián, por favor, te recuerda apagar los audios cuando estemos en clase. Dime, ¿quién va a hablar? Nicolás, dime, cuéntame. No, profe, yo. Habla. Es el futuro, profe. Ah, Habla como sobre algo el del futuro. Este tipo de cuentos llaman de ciencia ficción. A ver, miremos acá. Isabela, colabórame leyendo lo que tiene. Isabela, de ciencia ficción. Entonces, colabórame leyendo esto, por favor. Isabela. Isabela, ¿me escuchas? Plantea un futuro posible. Aparecen naves espaciales y máquinas de tecnología. Participan seres vivos de otros planetas, robots, humanos con características de robot.
Ah, bueno, estos tipos de cuentos de ciencia ficción hablan del futuro, de extraterrestres, de vida en otros planetas. Por ejemplo, un ejemplo claro de ciencia ficción es esa película de la Guerra de las Galaxias. ¿Alguno ha visto la Guerra de las Galaxias? Yo sí. Ah, Sí, bueno, sí, ese de señor. la Guerra de las Galaxias es un claro ejemplo de ciencia ficción porque ahí se mezcla tecnología, vida extraterrestre, podemos hablar del futuro. Entonces, muchas veces de otros planetas participan robots. Eso es un tipo de ciencia ficción, un tipo de cuento. Bueno, entonces continuamos con aquí los que nos decía anteriormente. ¿Alguno entiende esa letra? ¿Qué dice ahí? Lo que está encerrado en el óvalo. Profe, dice maravilloso. Maravillosos. A ver, entonces, colabórame leyendo. A ver, Adrián, que no ha leído. Adrián, ¿me escuchas? A ver, ¿quién otro está atento? Presenta. Dale, lee. ¿Nicolás va a leer? ¿O Nicolás está leyendo? Bueno, yo leo. Bueno, dale. Presenta personas y fenómenos que no son reales. Sus protagonistas son princesas, brujas, algas, duendes, animales que hablan y razonan, ogros, dragones, gigantes, entre otros. Tienen lugar en bosques, castillos, reinos maravillosos, cuevas, etcétera. Ah, bueno, un ejemplo claro es el de Blancanieves y los 7 enanitos. Dice que presenta personajes o fenómenos que no son reales. Porque, por ejemplo, en Blancanieves, algunos animales hablaban, pues los 7 enanitos eran como una especie de duendes, porque ellos tenían como ciertos poderes. Esos son cuentos maravillosos. Otros textos que, pues, También, profe, señor, también Bambi, ¿cuál? también Bambi. Bambi, el cuento del Rey León. Muy bien. Todos esos cuentos, por ejemplo, los animales no hablan. Entonces ahí los presentan como, y en la mayoría de casos se presentan en bosques, castillos. Por ejemplo, ¿han visto a Shrek? Señor. Es un ogro que habla, tiene hijos, un burro que habla, un dragón y una princesa que se vuelve un ogro. Sí. Listo. Ahora escuchamos a Esmeralda que está alzando la mano. Profesor, Espérame que hable Esmeralda y después Yuri. Dale, Esmeralda, aquí vas a hablar. Shrek es una película que ahí se relaciona con un ogro, una princesa, un dragón, bueno, un dragón, un burro que habla y también una galletita que habla. Bueno, ahí son situaciones maravillosas que son imaginarias, pero que nos dejan como tal, nos quieren dar un Profe. mensaje. Cuéntame. Profe, en Shrek también sale Pinocho. Pinocho es un cuento también maravilloso, porque pues era de madera, ¿no? Y después le dieron vida como y ser se humano. volvió un niño. Bueno, escuchemos a ver a Julian que iba a hablar. Profesor, Cuéntame. si se han visto a ¿Cuál? Stuart. Stuart Little, sí, es una película de un ratoncito. Eso también haría parte como tal del género maravilloso. ¿Listo? Es bonita. Recuerden, pero que estamos Sí, hablando profe, sí. de cuentos, ¿listo? Entonces miramos acá, a ver qué más nos presenta por aquí. Ahora este que está acá. ¿Qué dice aquí?
Policíacos. Policíacos. A ver, miro acá, ¿quién no ha leído? Nicolás Hans, leen por favor. Policíacos. Presenta un tema detectivesco. Los personajes son policías, inspectores o personas que investigan casos. Son cuentos muy emocionantes. Bueno, eso tiene que ver con todo lo que tiene que ver con investigación, con policías. Son cuentos que generan siempre intriga, drama. Y aquí les tengo este video de un cuento de este tipo. Entonces lo vamos a escuchar atentamente para ver de qué trata este cuento. Escribimos nada, ¿cierto? Hasta el momento no hemos escrito nada, solo están prestando atención. Escuchamos. Una noche en París, mientras visitaba a mi amigo Dupin, el señor G, prefecto de la policía, entró en la habitación. Venía a pedir consejo para resolver un caso muy importante, en el que había trabajado durante 3 meses, un caso simple de robo. Quizás el misterio es demasiado simple para que usted pueda solucionarlo. Demasiado simple, el señor G se echó a reír. Y nos contó en secreto que una carta de una persona muy poderosa había sido robada, por lo que estaba ofreciendo una gran cantidad de dinero a quien pudiera devolverla. Su contenido podría perjudicar a su dueño. Nos dijo que habían examinado los muebles de cada habitación de la casa del ministro. Abrieron todos los cajones, miraron debajo de las alfombras, buscaron detrás de todas las pinturas, abrieron todos los libros, pero no pudieron encontrarla. Revise de nuevo la casa completamente. El prefecto se despidió de nosotros desanimado, no sin antes darnos una descripción detallada de la carta. Un mes más tarde regresó. Había seguido el consejo de Dupin y aún no había encontrado la carta. Estaría dispuesto a firmar un cheque por 150.000 francos a quien me consiga la carta. Entonces Dupin sacó una libreta de cheques y le pidió que escribiera la cantidad mencionada. A cambio, le daría la tan anhelada carta. La leyó rápidamente, luego la guardó en el bolsillo y salió corriendo de la habitación sin decir una palabra. ¿Cómo había resuelto Dupin el misterio? Era sencillo, mi amigo. Ellos no pudieron encontrar la carta porque no trataron de entender la mente del hombre que la robó. En cambio, buscaron donde ellos la habrían escondido. El ministro es muy inteligente. Por eso no ocultó la carta donde sabía que iban a buscarla. Pensando en eso, Dupin visitó la casa del ministro y, excusándose en un problema de la vista, usó unos anteojos oscuros que le permitían observar todo sin que nadie lo notara. Vio una carta que parecía vieja y sucia y sospechó que podía ser la que buscaba. Al día siguiente buscó una excusa para volver y mientras hablaba con el ministro se escuchó un disparo afuera de la casa. Aprovechó el alboroto del momento para tomar la carta y reemplazarla por otra exactamente igual.
El alboroto había sido planeado por él. Yo no podía entender qué intenciones tenía Dupin para reemplazar la carta, así que le pregunté la razón. Dupin sonrió. El ministro es un hombre peligroso. Si yo hubiera tomado la carta, no habría salido con vida de su casa. Confieso, sin embargo, que me gustaría conocer sus pensamientos cuando se vea forzado a abrir la carta. Pues no me pareció bien dejarla en blanco. Cierta vez, en Viena, el ministro le había jugado una mala pasada a mi amigo, y él, sin perder el buen humor, le dijo que no lo olvidaría. Así que con su letra, que él reconocería inmediatamente, escribió en mitad de la página. Un plan tan siniestro, si no es digno de Atreo, es digno de Tiestes. ¿Y el profesor? Bueno, ¿cómo se llamaba ese cuento? La carta robada. Ah, la carta robada. ¿Cuáles eran los personajes? Profesor, El siniestro, El ministro siniestro. ¿Quién hacía el papel como de detective, como que tenía que buscar la carta? Un nombre francés que llama Dupin. Dupin. Y estaban buscando la carta y no la encontraban. ¿Y él dónde fue a buscarla? en una carterita, a una ¿Pero la casa de quién? en la casa del ministro. Del ministro. del ministro, profe, Ah, bueno, ¿y el un ministro? achaque. ¿Cómo era el ministro? ¿O quién era? Gordo, una persona mala que solo le importa la plata. Una persona mala, una persona demasiado peligrosa. Él tomó la carta y le dejó otra carta. ¿Qué decía la carta o qué mensaje qué le quería decir con esa carta? ¿Qué? Él en años anteriores ha tenido un problema con él. Entonces le quiso como sacarse la espina, como decimos, y en forma de retaliación o digamos, de venganza, le dejó la carta en un tono burlesco, en el cual le acordaba algo que ya había pasado. Esto es lo típico de un cuento policíaco, ¿listo? Esto es tomado de una novela más grande, es una parte pequeña de una novela más grande. Bueno, continuamos con los tipos de cuentos, a ver cuáles otros tipos de cuentos hay. Hay uno que les gusta mucho a los niños, De terror, de terror. los de terror. A ver, Esmeralda, ayúdame leyendo. Cuentos de terror. Existe un ambiente de suspenso y situaciones escalofriantes. Los personajes son criaturas terribles, monstruosas o seres de luz. Sucede en espacios tenebrosos como cementerios, castillos o casas abandonadas. Listo. Estos son los típicos de terror que a muchos niños les gusta y a otros pues les da miedo, Profesor, pero también es un tipo de cuento. Cuéntame, profesor, dime. abajo en la guía no me salió completo. Ahorita ustedes A mí tampoco, profe. tienen la guía, ustedes tienen la guía ahí ahorita se la envío nuevamente al grupo para que miren si les falta algo. ¿Listo? Y ahí lo miramos. Sí, porque ahorita yo estaba viendo, o sea, agrandé la pantalla y seguía más. Son 2 reglones más. Listo, entonces ya les comparto la guía para que la podamos ver. De pronto a la hora de la impresión me salió, se recortó. Bueno, ahora sí las actividades. Ustedes tienen que leer atentamente este cuento, El Hada Fea. Escuchando nomás el nombre, El Hada Fea, ¿ustedes a cuál creen que pertenece? ¿Ciencia ficción, policíaco, de terror o maravilloso? Esa ficción, profe. Maravilloso, Terror. profe.
Vamos a ver. Maravilloso. Uno dice que de terror, tocaría leerlo muy bien. Ustedes van a leer. Ciencia ficción, profe. Había una vez aprendiz de mal. Marina mágica y maravillosa, la lista y amable de las hadas, pero Listo. Entonces, eran ustedes ahora finalizando, ahorita les voy a dar 5 minutos para que lo lean. Y luego dice colorea siguiendo la clave, las características de las claves de cuentos, de izquierda a derecha. Entonces, cuentos maravillosos, amarillo. Cuentos de ciencia ficción, azul. Cuentos de terror, naranja. O cuentos policíacos, verde. Ustedes tienen que escribir. Entonces, los personajes son salidos de la imaginación. Entonces, ¿a cuál es la parte? Cuentos maravillosos, cuentos de ficción, o cuentos de terror, o cuentos policíacos. Los personajes son criaturas terribles o monstruosas o seres deformes. ¿A cuál hará parte? De terror, policíaco, maravilloso. Los lugares son bosques encantados o castillos. Entonces, acá de este cuento, ¿qué tienen que hacer? Ustedes encerrar hasta dónde va en amarillo el inicio. Entonces, empezamos a leer. Digamos que hasta acá es el inicio, entonces lo encierran de color amarillo. Entonces, vamos a tener para esta actividad, todos tienen la guía en la casa, ¿cierto? Sí, profe. A ver, Señor. van a tener para esta actividad 7 minutos. Empezamos a leer y yo dejo abierto ahí, voy a leerlo también para tratar con ustedes. Entonces empezamos, buscan los 3 colores, tienen a la mano la cartuchera de colores y para hacer la actividad de una vez y vamos revisando a ver cómo les va quedando. ¿Listo? Entonces pues, leemos el cuento de la hada fea y hacemos el punto 3 y el punto 4. Entonces,